Pierre Bourdieu estudió etnología, que es la ciencia social que examina y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual, basándose en datos obtenidos por la etnografía. También sociología, que es el estudio de los fenómenos y relaciones sociales, así como filosofía, historia, lingüística. Estas ciencias le sirven a Bourdieu para profundizar en la comprensión de las estructuras sociales. Es originario de Francia, nació en 1930 y murió en el 2002. Bourdieu escribió una gran cantidad de obras en donde reporta resultados de investigaciones realizadas en la escuela, los grupos vulnerables, el papel social de los individuos. En estos estudios utilizó la encuesta, la observación, la entrevista para dar cuenta de su comprensión de los fenómenos sociales. Su intención fue desvelar lo oculto. Algunas de sus obras son Los Herederos, escrita en 1964 junto con Jean-Claude Passeron. La Distinción, que salió a la luz en 1988, en donde Bourdieu explica los criterios básicos para el desarrollo del gusto social. En 1999 nace la obra La miseria del mundo. Es una obra colectiva donde participan 16 investigadores y Bourdieu como director de la investigación. Presenta una mirada comprensiva de problemas sociales como la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En otras de sus obras, desarrolla los conceptos, principios que dan forma a su teoría sobre las estructuras sociales, como lo son el oficio del científico, los usos sociales de la ciencia y el oficio del sociólogo. Bourdieu propone un esquema ordenador de la estructura de la sociedad con categorías de análisis. Este esquema ayuda para el estudio no tanto de los individuos, sino de los campos y la relación del individuo dentro de él. Los conceptos que desarrolla son campo, agente, capital, hábitus. Cuando habla de campo, se refiere a espacios relativamente autónomos, en los que agentes ocupan relaciones de dominación o subordinación. Los campos pueden ser el político, artístico, educativo, científico. Los agentes son grupos, instituciones, individuos que luchan o juegan dentro del campo para mantenerlo intacto o para cambiarlo. La posición que ocupan dentro del campo está definida por el capital que poseen. El capital consiste en lo que se juega o por lo que se juega en el campo. Puede ser económico, social, como las relaciones, el prestigio, los contactos; cultural, como los conocimientos, habilidades que se adquieren en la familia y las instituciones escolares; o simbólico, como los reconocimientos dados, ya sean diplomas, certificados, que dan identidad social a las personas. En el campo se juegan los capitales y se lucha por obtener un capital cultural o para reproducirlo. Cada agente está dotado de un capital económico, social, cultural y simbólico. Los agentes dentro del campo ocupan una posición dominada o dominante.
Finalmente, el hábitus es el conjunto de modos de ver, sentir y actuar de los individuos que, aunque parezcan naturales, son sociales. Están moldeados por las estructuras sociales y se aprenden. Es la visión del mundo que construyen los individuos como agentes. La estructura social representa dos tipos de objetividades. Una, denominada por Bourdieu de primer orden, se relaciona con el campo y el tipo de capital que en él se juega. Es externa al individuo. Es una estructura objetiva. La de segundo orden es subjetiva y se relaciona con el agente y su hábitus. Estos son los esquemas de percepción, pensamiento y acción. El hábitus es lo social que queda inscrito en su cuerpo. El campo orienta y coacciona a sus agentes para que realicen ciertas prácticas sociales dentro de este. El campo lo representan agentes que ejercen algún tipo de hegemonía sobre los demás. El estudio a profundidad de una estructura social se hace en dos etapas. La primera, denominada objetivista, es el primer momento en donde se pretende estudiar y analizar el campo y las posiciones que ocupan los agentes dentro de él de acuerdo a tres elementos, que son el capital que cada uno de los agentes posee, el interés que demuestran para obtener el capital y finalmente la estrategia que usa el agente para obtener un beneficio económico, cultural, social, simbólico dentro del campo. Es importante centrarse en el análisis de las relaciones de dominación y de subordinación entre las posiciones que ocupan sus agentes para obtener un capital. La segunda, denominada subjetivista, pretende el análisis de cómo se conforma la subjetividad de los agentes dentro del campo, específicamente su hábitus, que son las formas de pensamiento, percepción, acciones que le dan sentido a sus prácticas sociales. Los conceptos hasta aquí explicados son el parteaguas para estudiar la función social de la escuela. Según Bourdieu, la escuela es el espacio social donde el alumno como agente participa para construir su capital cultural, como son habilidades, conocimientos, destrezas, y simbólico, que son el obtener diplomas, certificaciones de conocimientos. De entrada, se establece en este espacio una igualdad formal. En la escuela, el alumno aporta su capital cultural y su hábitus, que ha construido en el espacio familiar y social, más o menos complejo. Si bien se espera que la escuela sea ese lugar donde el alumno obtiene capital cultural y simbólico, cada alumno participa de forma desigual, debido en gran medida al capital cultural y al hábitus que hasta el momento tiene construidos.
Entonces, las personas desfavorecidas socialmente se les exigirá más para competir con otros agentes y ocupar un lugar en el campo. Bourdieu señala que las diferencias entre los alumnos se les atribuye a ciertos dones o talentos que poseen, justificando a través de una naturaleza biológica aparentemente, así como el uso de un lenguaje que él le llama aristocrático, aunque en realidad ambos los han adquirido en sociedad. De este modo, entonces, Bourdieu dice que la escuela es el espacio dentro del campo de la educación donde se seguirán reproduciendo las estructuras sociales. Por ejemplo, el docente las mantiene cuando hace comentarios peyorativos al trabajo de los alumnos. El espacio educativo se convierte en el lugar idóneo para dar cuenta de las desigualdades escolares y culturales, como una fuerza conservadora de la estructura social.